dice la Escritura, mis hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 15, desde el versículo 3 hasta el versículo 6, vamos a leer primeramente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. La Biblia muestra con hechos indubitables que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Muchas personas hoy en día quieren desmentir este hecho y se aferran a vanas filosofías, pero no solo la Biblia, la misma ciencia puede dar fe, la misma creación argumenta que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Para nosotros como cristianos tal vez es más fácil, lo creemos por fe, y en la Biblia también encontramos varios pasajes y para nosotros es más que suficiente porque corroboramos y creemos lo que la palabra dice. De hecho, hay varias apariciones de nuestro Señor Jesucristo después que Él resucitó. Aproximadamente 10 a 11 veces se muestra en la Escritura que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y es de esto que vamos a hablar, de varias apariciones de nuestro Señor Jesucristo después de resucitado. Hoy no vamos a hablar de todas, porque son muchas, pero sí vamos a hablar de algunas. Y en cada una de ellas el Señor nos deja una enseñanza. La primera de ellas la encontramos en el Evangelio de Juan, o más bien el primer encabezado lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1. Dice la palabra del Señor así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero. Versículo 5: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, como para confirmar que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero miren el versículo 11, nuevamente se retoma el relato con respecto a María Magdalena. Pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro, y vio a los dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella dijo, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella dijo: Raboní, que traducido en otra lengua quiere decir maestro.
Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas vea a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, en esta aparición encontramos como después del Señor a un personaje principal, es María Magdalena, y aquí este encabezado lo podemos titular como el creyente fiel. El creyente fiel. ¿Por qué? Primeramente miremos a qué horas estaba María Magdalena allí en el sepulcro. Muy de mañana, según se inicia el relato. El primer día de la semana fue de mañana, siendo aún oscuro. El primer día de la semana. Ellas habían esperado que pasara el tiempo de reposo, el día de reposo, y fueron con especias aromáticas. Aquí el escritor se enfoca en María Magdalena y dice que muy de mañana, siendo aún oscuro, muy temprano. Miren, esta mujer tal vez no pudo dormir tranquila. Esta mujer estaba pensando en el Maestro. De hecho, esa mujer no estaba en el sepulcro antes porque no podía, si no hubiera estado antes. Pero por cumplir la ley lo hizo. Pero muy de mañana allí llegó al sepulcro. La Biblia habla de esta mujer en varias ocasiones. En Lucas 8:2 dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces, si empezamos a ver un poco la vida de María Magdalena, vamos a entender por qué esta mujer era agradecida. Muchos han dicho que María era una prostituta. La Biblia no lo dice de esa forma. Dice que esta mujer habían salido ¿qué? 7 demonios. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, hermanos, pensemos en esto. Esta mujer tenía una vida normal, común y corriente. Hemos visto en la Escritura, si leemos, el Señor ha tenido encuentro con personas endemoniadas y ha echado espíritus inmundos fuera de varias personas. Pero esta mujer tenía dentro de sí 7 demonios. Ahora coloquémonos por un momento en los zapatos o en las sandalias de María Magdalena. Si a veces hay comportamientos negativos en la sociedad o en personas, o cuando alguien hace una atrocidad o algo, ¿qué es lo que primero, o tal vez se nos puede venir a la mente? Esa persona estaba endemoniada, ¿cierto? Porque para hacer eso, o esa mujer, ¿por qué hizo esa atrocidad? O ese hombre, podemos ver en los hechos que nos rodean hoy en día. Ahora pensemos cómo esta mujer vivía con esos 7 demonios dentro, es lo que dice la Escritura. Imagínense la intranquilidad de esta mujer. ¿Cómo viviría? ¿Será que ella era despreciada de la sociedad? ¿Será que esta mujer no la querían sus vecinos, su familia? ¿Será que esta mujer sufría de depresiones, de ansiedad, de cosas que de pronto la gente no lo toleraba o tenía que vivir relegada? ¿O qué era lo que hacía esta mujer? Pero la Escritura sí es clara cuando dice que tenía 7 demonios. Pero un día tuvo un encuentro con el Maestro. Y esta mujer fue libre. Esta mujer fue sana. Esta mujer volvió a la vida. Esta mujer volvió a tener una vida social, volvió a vivir de nuevo. Y lo mejor, volvió para vivir eternamente. Y desde ese momento esa mujer fue una fiel discípula de nuestro Señor. Ella le servía a nuestro Señor. De hecho, en la crucifixión estuvo allí, junto a la cruz, y también la vemos junto al sepulcro. Por esta razón, hermanos, esta mujer muy de mañana fue y buscó al Maestro.
Tal vez no había quien la consolara. Se llevaron a mi Señor, le dice a ellos, ¿dónde lo colocaron? Si ustedes se lo ordenaron, dígame, ¿dónde lo colocaron? Le dolía, pero se le había olvidado que el que había muerto iba a resucitar, y de hecho ya había resucitado. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, hermano. Ella pudo contemplar esos hechos y es una fiel testigo de que pudo ver al Señor allí en la cruz, pudo ver al Señor crucificado y lo pudo ver cómo murió, pero también ella se dio el lujo de verlo resucitado. Hermanos, qué bendición, qué fidelidad la de esta mujer. No todos llegaron al sepulcro, ¿cierto? No todos buscaron al Señor de mañana, solo algunas mujeres, pero también hubieron más personas fieles. Pero eso nos habla de la fidelidad hacia el Señor. Si nosotros hacemos un balance de nuestra vida, hermanos, ¿qué ha hecho el Señor en nuestra vida? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros olvidamos fácil. Nosotros somos fáciles para olvidar. De pronto lo malo no nos olvida. Pero las cosas, las bendiciones que llegan a nuestras vidas se nos olvidan fácilmente. Y Dios ha bendecido nuestra vida todos los días. De hecho, cuando llegamos al Señor, hermanos, nuestra vida cambió y tenemos demasiado para agradecerle. Mucho, no nos cansaremos de agradecerle toda la eternidad allí en el cielo. Pero es necesario que no lo olvidemos, que no nos dejemos atropellar por el diario vivir y vivamos como queremos. No, hay que ser agradecidos con el Señor. Esta mujer fue, le buscó y le adoró. Fue, le buscó muy de mañana, el primer día de la semana, siendo aún oscuro. Ella nunca olvidó ese encuentro con el Salvador, hermanos. Espero que no lo olvidemos. No olvidemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. No sé si a usted el Señor también le sacó 7 demonios como a Magdalena. Espero que no, hermano. Pero al que más se le perdona, más ama. Y a esta mujer nadie le iba a quitar esa posición allí. Ser agradecida con el Maestro, con su Salvador. Como segundo encabezado, allí en Lucas 24, encontramos otra aparición de nuestro Señor hacia 2 de sus discípulos. Un pasaje, o realmente los pasajes que vamos a hablar en esta hora, van a ser muy conocidos, demasiado conocidos. Espero que por todos. Lucas 24:13 habla del camino de Maús. Y aquí encontramos un cambio de la tristeza a la convicción. Es el segundo encabezado. El primero encontramos en la aparición del Señor a una creyente fiel, a un creyente fiel. Pero aquí encontramos de la tristeza a la convicción. Y dice así: y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales, los sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es ya el tercer día y que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros
las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le hallaron. Entonces él, o sea nuestro Señor Jesucristo, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 30: y aconteció que estando sentados ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que con ellos estaban, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Dos personas, dos discípulos, dice, dos de ellos eran personas que seguían al Señor, pero también eran personas que habían como olvidado el sacrificio del Señor, habían quedado tristes, como decepcionados. ¿Por qué? Porque el Señor les había dicho algo, pero ellos no habían entendido. De hecho, el Señor les amonesta: oh insensatos y tardos de corazón, para entender lo que se les había dicho. Y estas personas iban camino a su aldea de Emaús, 70 estadios, aproximadamente 12 kilómetros y medio, tenían que caminar hasta su casa. Iban tristes, decepcionados. De pronto no se habían cumplido las expectativas que ellos tenían, pero la verdad se estaban cumpliendo como el Señor lo había dicho, solo que ellos no lo habían creído. Y cuando van hacia el camino, el Señor se les aparece y empieza esta plática que acabamos de leer. Pero lo interesante del asunto es que el Señor los tiene que corregir. Oh insensatos, tardos de corazón. Miren, y el Señor les muestra por las escrituras, que es lo más maravilloso. Dice ahí que a través y comenzando desde Moisés y por los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Moisés se refiere obviamente al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y de ahí en adelante le mostraban los profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, en los profetas menores, cómo la escritura hablaba y hablaba y hablaba del Maestro. Hermanos, las profecías declaran que nuestro Señor tenía que morir, y ahí cuando el Señor muere son muchas profecías que se cumplieron en el momento, son demasiadas. Y ellos, como conocedores de la palabra y por la misma boca de nuestro Señor, sabían que el Hijo de Dios tenía que morir, pero que Él iba a resucitar al tercer día. Y ellos no lo habían entendido, lo habían olvidado. ¿Y qué fue lo que dijeron? No, tristes, y ya aparte de eso ya es el tercer día. Aunque por ahí unas mujeres, las de nosotros, nos dijeron que Él había resucitado. Oiga, no sé qué pasaría con ellos. Después de todas estas cosas, dice, el Maestro les había hablado, todo lo que pasó se cumplió. El Señor, hablando con Nicodemo, le dice: y así como la serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre va a ser levantado. Ellos pudieron mirar cuando el Señor estaba siendo crucificado. Ay, se está cumpliendo lo que el Señor dijo. Es cierto. Podían mirar por la palabra del Señor muchas cosas, es cierto, pero no lo entendieron. Aún se fueron para la casa tristes, acongojados, aburridos, y ya les habían dicho que el Señor había resucitado y tampoco creyeron.
Hay muchas personas hoy en día, hermanos, que les podemos decir la verdad y no creen o no quieren creer. ¿Cuántas veces sacamos la Biblia? Mire, ¿usted entiende lo que? Sí, claro. ¿Y usted quiere ir al cielo? Sí, claro, pues yo no estoy regalando el cielo, yo no tengo una llave maestra, no, pero la Biblia dice que si usted se arrepiente de sus pecados, que si usted viene con arrepentimiento y fe, el Señor le perdona. ¿Usted lo cree? Sí, claro. ¿Lo entiende? Sí. ¿Y por qué no lo hace? Es que yo lo sé. Venga mañana, de pronto la otra semana, mañana estoy ocupado y seguimos hablando. ¿No les ha pasado? Y también pasa en la vida del creyente. Hermano, el Señor puede hacer esto. Sí, yo sí creo, pero ¿será que sí? Pero creo o no creo, hermano. Y no olvidemos, hermanos, que la incredulidad también es pecado. Dice la Escritura, hablando de la incredulidad, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esos hombres pasaron de esa tristeza a la convicción en el momento de que el Señor abrió las Escrituras, en el momento de que Él empezó a mostrarles a través de los profetas, a través de las Escrituras: esto dice la Biblia de mí, esto se está refiriendo de mí, esto tenía que pasar, esto tenía que cumplirse. Y ellos entendieron, fueron abiertos los ojos cuando el Señor partió el pan. Y cuando el Señor se va del medio de ellos, ¿qué dicen los unos? ¿No ardía nuestro corazón? Cuando Él nos mostraba a través de las Escrituras. Y es ahí donde está la clave, hermano. La única forma para que en la vida cristiana haya convicción es a través de la palabra de Dios. La Biblia debe ser nuestra fuente primordial. Muchas personas hoy en día se la pasan viendo videos o predicaciones que son buenas, pero esto tiene que ocupar un segundo plano. Desead como niño la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que crezcáis. No es lo mismo, hermanos, un jugo de fruta natural que un jugo en bolsa o de sobre. No es lo mismo, hermanos. Así que primero es la Escritura. Primero es la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura nos apunta al Señor Jesucristo. Si vemos desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, desde Génesis, hermano, la Escritura está apuntando hacia nuestro Señor, hacia nuestro Salvador. Lo dice en profecía, lo dice en figuras, lo dice en tipos, lo está mostrando para que el ser humano entienda que el único camino hacia Él es el Señor Jesucristo. Entonces, estos hombres tuvieron una convicción después de que el Señor les abrió la Escritura. Es necesario, hermanos, que abramos la Escritura cada día y miremos la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Como tercero, encontramos ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 21, otra aparición del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Adelantémonos hasta el versículo 9. Y descendieron a tierra y vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar.
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Otra aparición de nuestro Señor después de haber resucitado. En este encabezado encontramos los creyentes que olvidan el sacrificio del Señor. Relatos que tal vez, por más de que los leamos, siempre podemos aprender más. Los discípulos consternados, sobre todo Pedro, que había negado al Señor. Triste, ¿qué también hizo? Voy a pescar. Volvió, ¿se acuerdan lo que el Señor había hecho en Pedro? ¿Qué le había dicho el Señor a Pedro? Sígueme. ¿De ti qué te voy a hacer? Pescador de hombres. Y él olvidó la misión. Voy a pescar otra vez. Ya el Señor ya murió, aquí se acabó todo. Y como Pedro era un líder innato, se nota, porque le siguieron todos: vamos, oh, yo también, se fueron a pescar. Y pasa lo que estaba allí. Pero el Señor, que es todopoderoso, llega y se les presenta en la playa. Y yo cada vez que leo, hermanos, bueno, cada vez que leo, me gusta recrear la imagen, recrear el suceso en el momento, en la mañana. El Señor caminando allí junto al mar y los ve pescando. Ellos no sabían que era el Señor, también estaba entre claro y oscuro. Sabemos lo del acontecimiento. Cuando ellos notan que es el Señor, que fue Juan el que lo notó, se quedaron callados. Es el Maestro. ¿Qué sentiría Pedro? Ese corazón a Pedro se le puso. Y yo que lo negué, el Señor viene a castigarme, yo creo. No, el Señor ya no voy a ser parte ni siquiera de sus amigos. Y el Señor les tiene un desayuno allí, un suculento desayuno en las brasas. Ellos toda la noche sin pescar, no habían comido, y llegan ahí con el frío de la noche, y hay brasas, hay abrigo. Ellos tienen frío, pero llegan ahí, llegan mojados, porque ellos se lanzan al mar y tienen dónde llegar, donde primero calentarse un poquito. Y cuando ven ese pescado allí, ese pan, hermano, no solo tienen que calentarse, tienen que comer. Y el Señor les da. Hermanos, la vida de Pedro fue quebrantada allí. Créanme, hermanos. Allí el Señor, obviamente, Pedro está trayendo a la memoria todo lo que el Señor hizo por él y por ellos. Estos hombres, sobre todo Pedro, hermanos, vieron los milagros del Señor. Él vio cómo el Señor le sanó la suegra. Él vio cómo el Señor liberó a ese endemoniado, cómo echó espíritus inmundos, cómo sanó al paralítico y cómo multiplicó los panes. Él estuvo ahí, y Él estuvo cuando el Señor fue crucificado. Él estuvo en todo, en la mayoría de Él caminó, Él vio al Señor caminar en el mar, y Él también caminó sobre el mar. Y Él le dio la espalda al Señor, lo negó. Y aparte de eso, siguió su vida, o quiso seguir su vida como si nada. Olvidó lo que el Señor había hecho. Pero el Señor no había acabado la obra en Pedro. Lo buscó para restaurarlo. Pedro, ¿me amas? Y ya sabemos cuál es la respuesta, ¿cierto? Pedro tuvo que ponerse a cuentas con el Señor, hermano. Seguidamente, el Señor no solo le demostró que lo amaba, sino que lo encomendó a la obra: pastorea mis ovejas. No debemos olvidar, hermanos, lo que el Señor ha hecho por nosotros.
No debemos olvidar la obra, el sacrificio de nuestro Salvador, pero tampoco debemos olvidar a qué nos mandó el Señor en esta tierra. Hay una función personal y colectiva en la iglesia. Tenemos que marchar como ovejas mirando siempre al invisible, nuestro Señor, nuestro Salvador. Hermanos, la idea de nosotros es seguir al Señor. Cuando nosotros miramos o le enseñamos algo a alguien, algún hermano, algún amigo, es para que esa persona mire o entienda cómo seguir al Salvador, no cómo no me siga a mí. Por eso hay creyentes que cuando los discipula un hermano, si el hermano no va al culto, él no va. O si el hermano no vuelve, no, yo no volví porque es que mi amiga no volvió, entonces yo no vuelvo. ¿Por qué? Porque están siguiendo al hermano, no al Señor. Cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesús, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué hicieron los discípulos de Juan? Dejaron de ser discípulos bautistas y siguieron a ser discípulos cristianos. ¿Y qué le dijo Juan? Oiga, ¿ustedes por qué se van a ir? ¿Me van a dejar solo? Síganme a mí. No. Eso es lo que yo tengo que hacer. Yo simplemente muestro el camino para que sigan a Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer en nuestra vida. Nuestro Señor. No olvidar lo que el Señor hizo. Estas enseñanzas son clásicas, pero no por ende son menos importantes. Vemos más adelante cómo la vida de este hombre fue más que transformada. Vemos ya un Pedro no tímido, no por allá escondido, no queriendo pescar, sino predicando la palabra, y se convirtieron muchas personas por mano de Dios. Lo vemos como una columna de la iglesia. Lo vemos cómo ayuda a los hermanos, cómo está en tal lugar, cómo sufre por el Evangelio. Pero ¿por qué pasó esto en la vida de Pedro? Porque un día recobró fuerzas, se enderezó y realmente puso sus cargas en el Señor. Él olvidó el sacrificio del Señor por un momento, pero por otro lado pudo otra vez llegar a los caminos del Señor. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Si su vida está caminando el Señor, gloria a Dios, siga, no claudique, no retroceda, vamos para adelante. Así se tropiece, así sea paso lento, hay que seguir. Pero si usted siente que está como Pedro, simplemente vengo, pero pues no me comprometo, no hago nada, enderécese, busca al Señor, vaya donde el Señor, colóquese en manos del Señor. Ninguna de las personas que fueron grandes, bíblicamente hablando, fueron personas superdotadas, fueron personas que tenían una ayuda extra o tenían algo sobrenatural, eran personas comunes y corrientes. Antes, al contrario, hermanos, con tantos defectos, como usted y como yo, pero que cuando se pusieron en manos del Señor, la vida de ellos les cambió. Como cuarto, encontramos aquí en el capítulo 20, retrocedamos una página, versículo 19. Y aquí encontramos a otro personaje que también hace parte, y casi en cada uno de ellos encontramos algunos, como María, los dos de Maús, Pedro y sus discípulos, pero aquí encontramos a otro, que es muy clásico, y es a Tomás. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19, y aquí el encabezado es de incredulidad a ser creyente. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él dijo: si no viere
en sus manos la señal de los clavos y metieren mi dedo en el lugar de los clavos, y metieren mi mano en su costado, no creeré. Tremendo, ¿no? Tomás, llamado Dídimo. De hecho, se ha extendido como el dicho, ¿no? No sea incrédulo como Tomás, hermano. O cuando le decimos a alguien Tomás, tal vez lo relacionamos con la incredulidad. En Juan 14:5 dice, le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? O sea, tal vez los relatos de la Escritura, cuando se refieren a Tomás, dan por sentado que él tenía problemas con la incredulidad. No es natural que cuando se hable de alguien en la Biblia, casi siempre podemos notar ese defecto. Como lo notamos, Tomás ya había preguntado al Señor en ocasiones pasadas, bueno, ¿y cómo podemos saber el camino? Muéstranos el camino. O sea, no había una credibilidad en él, le costaba creer. Ahora el Señor resucita, se les presenta a los discípulos allí y no estaba él. Y cuando él llega, Tomás, está el Señor, mire, resucitó, estaba aquí, y como para que constara, el Señor comió con ellos y aparte estaban encerrados y el Señor apareció en el medio. Pero me sorprende la respuesta de Tomás. Primero que todo, ¿dónde estaba Tomás? Bueno, no lo dice la Escritura, pero él debería estar con ellos, ¿no? Era con sus hermanos, con sus discípulos. Pero Tomás no solo no dice, oiga, no, es que yo no les puedo creer. Él añade mucho más. Él dice que si no viere en la mano, la señal de los clavos, él no cree. Que si él no mete el dedo ahí en donde le quedó la herida de esos clavos, él no cree. Y añade un poco más, no, es que si yo no veo el costado y meto la mano en el costado, no creo. Ahora, ¿ustedes lo pueden creer, hermano? Bueno, yo lo creo, porque dice la Biblia. Pero tremendo el caso de Tomás. Tomás, otro discípulo del Señor, vivió con el Señor un largo tiempo, vio las maravillas, milagros y prodigios. Y muchas veces nosotros podemos pensar, pero qué persona tan incrédula ellos, si es que miraron físicamente todo lo que hizo el Señor. ¿Por qué? No le creen al Señor si es tan fácil. Hermanos, si nosotros hubiéramos estado con el Señor, hubiéramos pensado de esa misma forma o de otra. Hoy en día, al creyente le pasa igual. No en la magnitud o en este mismo hecho que a Tomás. Tal vez, obviamente como creyentes, nos es obvio que el Señor murió y resucitó y creemos en todo esto, pero ¿cuántas cosas vivimos y no creemos en el Señor? ¿Cuántas cosas vivimos a diario y la Escritura dice qué debemos hacer y no las hacemos porque no creemos? Sinceramente queremos hacer en nuestra voluntad. Hermanos, hay que hacer esto, sí, pero no lo hacemos. ¿Cuál es la solución? Oremos, pero no oramos. ¿Cuál es la solución? Leer, congregarnos, hagamos esto, pero no lo hacemos porque no creemos. En cuanto a la fe, ¿cómo está nuestra vida, hermanos? Porque nos es fácil hablar de Tomás, ¿cierto? Con ese error tan grande. Ese Tomás si era más incrédulo. Yo hubiera estado ahí, yo sí creo. Pero él era un discípulo del Señor y no creyó. Y así como Tomás tiene sus debilidades, tuvo sus debilidades, nosotros también. Dice la epístola a los Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo.
La incredulidad es pecado, hermanos. Claro, el hecho que estamos tocando aquí es un hecho grande y nos cuesta pensar cómo es que Tomás no creyó. Pero también, hermanos, cuántas cosas estamos viviendo que no creemos la palabra del Señor, que no confiamos en el Señor, que no ponemos todo en manos del Señor verdaderamente, que no abandonamos nuestra voluntad en las preciosas manos de nuestro Salvador. Y mientras eso no suceda en nuestra vida, realmente no va a avanzar. El creyente se debe guiar más por fe que por vista. El Señor tiene el control de todo, absolutamente de todo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de este punto? Debemos de pasar de incrédulos a creyentes. Posteriormente, ahí mismo en el versículo 27 de lo que estamos leyendo, cuando el Señor se le presenta, ¿qué es lo que le dice el Señor? Luego dijo a Tomás, el Señor se les presenta y ¿qué dice? Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo con signo de admiración, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor, que lo sabe todo, le dijo las mismas palabras. Tomás, venga, acérquese, mire mis manos, toque. Aquí está mi costado, meta la mano. Y cuando Tomás ve esto, ¿qué hace? Glorificar a Dios. Señor mío y Dios mío. Ahora, no seas incrédulo, sino creyente. Y esa es la palabra para nosotros, hermanos. No seamos incrédulos. Hemos creído en el Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero podemos pasar nuestra vida como cristianos siendo incrédulos, practicantes. No seamos incrédulos, sino creyentes. Y por último, encontramos la esperanza del creyente. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1, desde el versículo 9, vamos a leer hasta el 11. Y encontramos cómo el Señor aquí va a hacer lo que se llama la ascensión. Lleva a los discípulos allá al monte de los olivos. En los evangelios, en el evangelio de Lucas, les da una bendición sacerdotal, si lo leemos allí, que es el mismo escritor del libro de los Hechos. Y el Señor les dice unas palabras hermosas a ellos. Y nuevamente ellos salen muy motivados de acuerdo a lo que el Señor les dice. Hechos capítulo 1 versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La esperanza del creyente. Hermanos, miren, en ese monte de los olivos, es un monte muy conocido en la Escritura, se menciona muchas veces, aproximadamente a 900 metros quedaba allí de Jerusalén. El Señor lo menciona varias veces. De hecho, el Señor era un lugar propicio para el Señor orar. Allí estaba el huerto. Pero también en 2 Samuel 15:32 menciona que David subió este monte con los pies descalzos y con su cabeza cubierta en afrenta por lo que Absalón había hecho, ese golpe de estado. Ezequiel vio la gloria de Jehová resplandeciendo sobre este monte. Eso está en el capítulo 11, versículo 23. También Zacarías tuvo una visión profética del retorno del Señor. Eso está allí en Zacarías 14, 4 al 5. El Señor allí predijo la destrucción de Jerusalén en este lugar, y también el Señor lloró sobre Jerusalén cuando desde este monte estaba contemplando el futuro de esta nación. Pero es allí también donde en este monte el Señor se lleva a los discípulos y es donde se despide. Ahora los discípulos van a quedar sin el maestro.
Aún después de él resucitar, se les aparece, los conforta y les muestra el camino, da dirección, pero llega el momento, físicamente no van a ver más al maestro. Ahora la tarea es de ellos. Ellos tenían que tener convicción plena de lo que el maestro había hecho, ser creyentes fieles, firmes en la palabra, y es allí donde el Señor se despide, es allí. Pero antes de eso, los ángeles que se le acercan allí les dan un aliento de esperanza. Ese Jesús que fue tomado al cielo, así como subió en esa nube, así vendrá por vosotros. Y posteriormente vemos que los discípulos que hicieron, se fueron inmediatamente para Jerusalén, y todos los días estaban en el templo, estaban orando en las casas, estaban glorificando al Señor. Todos eran como de un mismo corazón y un mismo sentir. ¿Por qué? Porque ellos salieron con la motivación correcta, era que el maestro un día vendrá. Ellos sabían que ellos nunca habían estado solos, ni estarían solos. Era un momento temporal. Ellos sabían que el tiempo aquí en la tierra es corto. Realmente a ellos les quedaba poco tiempo. ¿Cuánto vivieron estos discípulos aquí en la tierra después de que el Señor se fue? Poco tiempo, realmente, porque ellos murieron rápidamente. Pero ellos sabían que se iban a encontrar con el Señor. Y esto, hermanos, también nos debe motivar a nosotros. El Señor viene por su iglesia. Lo dice la Escritura y lo acabamos de leer. Y yo lo creo, yo sé que muchos de los que estamos aquí lo creemos. Y puede ser hoy. El Señor, así como fue llevado a las nubes, vendrá en las nubes. Y como lo dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Porque el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del cielo, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube. Estaremos por siempre con el Señor allí, hermanos. Y esto a ellos los llenó de tanto gozo, porque el Señor nunca los dejó, nunca los abandonó. De hecho, Él les dijo: yo miré, pero vendrá ¿quién? Otro Consolador, el Espíritu Santo. Aún así les dejó compañía. Mientras tanto, ya sea que yo los llame a mi presencia, o si no, yo vengo por ustedes. Ellos murieron esperando al Señor. El apóstol Pablo, ¿qué dice ahí? También en lo que acabo de recitar, por decirlo así, en Tesalonicenses. Luego nosotros, los que vivimos, él estaba esperando al Señor vivo. Él no dijo: no, yo me voy a morir, pero el Señor... No, él esperó al Señor vivo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermano. Pensemos que el Señor puede venir hoy por nosotros. Él lo prometió, Él lo cumple. Así un día estaremos por siempre con el Señor. Espero que vivamos, hermanos, pensando en este momento. Si alguien no se ha puesto a cuentas con el Señor y puede pensar en esta hora, bueno, y si el Señor viene, la verdad yo no estoy seguro de que me vaya con Él. O si muero, o si parto de esta tierra, la verdad yo no sé, yo no creo que vaya para el cielo. Pues es tiempo, todavía tiene tiempo de que se arrepienta de sus pecados, de que abrace la misericordia de Dios, de que se acerque a Él y le diga: Señor, aquí hay un pecador más, ayúdame, por favor, quiero ir a pasar la eternidad contigo en el cielo. Arrepiéntase de sus pecados y pídele al Señor que le perdone, y Él lo hará. Él lo hace. Él tiene el poder para quitar la vida, pero también para tomarla. De hecho, Él dio su vida por nosotros y se levantó de los muertos, y así como Él lo hizo, lo va a hacer con sus hijos. Que el Señor bendiga su palabra.